Hola, muy buenos días, tardes o noche, depende en qué momento estén viendo este video. A todas, todos y todes. Estamos muy contentos de que nos acompañen en la actividad de hoy. Estaremos hablando sobre prevención de ITS y hablando un poco a profundidad sobre este tema. Esta actividad es abierta al público general, pero va dirigido de manera especial a mujeres trans. Como siempre, mi nombre es Mónica Ruiz, actual directora ejecutiva de Transeste Podemos Avanzar, TEPA, fundadora de Unión LGBTI Internacional, UGI, y monitoreo y evaluación del Grupo de Apoyo Este Amor, GEA. Esta actividad es organizada por TEPA y cuenta con el apoyo de la Coalición de Comunidades Vulnerables del Caribe, CBC, Proactividad y MAC, Fundación para las Personas con SIDA. Esta iniciativa se realiza en el marco de la subvención de prevención combinada para la población clave en el Caribe, en nuestro caso, República Dominicana. Las actividades, hemos creado esta actividad para que aún hoy es un tema tabú, podamos abrirnos un poco y podamos interactuar entre la doctora que estará participando en la noche de hoy y yo, para que ustedes puedan informarse un poco más sobre este tema. Recordándole que haremos una actividad más hablando sobre estigma y discriminación con las personas viviendo con el VIH. Ahora vamos a recibir a nuestra panelista, que es una excelente invitada, muy querida de manera personal, y ella es la doctora Bastiana Tiburcio. Muchas gracias, Bastiana, por estar hoy acá con nosotros. Sumamente agradecida, Mónica, por la invitación a este conversatorio, hablar acerca de las infecciones de ITS y hablar acerca del VIH y el estigma que aún y los tabúes que aún existen. Hablando justamente de eso, porque hay muchas personas que no lo saben, ¿qué es una ITS? ¿Qué significa estas siglas? La ITS es más bien el término o sus siglas en inglés que anteriormente eran conocidas como ETS, enfermedades de transmisión sexual, que las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual, ya sea vía vaginal, ya sea por sexo oral o sexo anal. Bien. Muy bien. Y hay otra pregunta, o sea, ¿cuáles son los agentes que crean estas ITS? ¿De dónde vienen estas ITS? Bien, estas ITS son provocadas por bacterias, por virus y por hongos. Entonces, dependiendo del agente causal, se va a comportar la presentación o las manifestaciones clínicas dentro de la persona que la padezca. Y un ejemplo de ellas, porque por ejemplo en las poblaciones vulnerables mencionan muchas infecciones de transmisión sexual. Entonces tú podrías mencionarme algunas de estas infecciones aclarándonos cuándo son bacterias o cuándo son parásitos, hongos o virus. Por ejemplo, la sífilis. ¿Qué es la sífilis? Ejemplo, claro que sí. Te la voy a citar a modo general. Te voy a citar algunas y después a modo detallado te puedo ir hablando de cada una de ellas. Tenemos lo que son las clamidias, la sífilis, que es una bacteria, tenemos las tricomonas, el virus del papiloma humano, tenemos la gonorrea, tenemos incluso el VPH, el virus del papiloma humano, y dentro de esas enfermedades también de transmisión sexual podemos citar el VIH y el SIDA. Como me preguntaste ya en un caso particular acerca de sífilis, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual provocada por una bacteria. Afecta principalmente los genitales, o sea, lo que son labios menores, la boca, el ano. Afecta a ambos sexos por igual, tanto a hombres como a mujeres. O sea, todo el que tenga un contacto sexual en su etapa temprana puede llegar a producir una llaguita que puede ser indolora. Si no se trata de manera oportuna, esto puede ir empeorando. Y de hecho, una de las causas de padecer sífilis puede dejar a la persona expuesta a contraer con mayor facilidad el virus del VIH. También hablamos de la clamidia. Esta es una enfermedad muy común. Esta es ocasionada por bacterias.
es poco asintomática, o sea, la mujer que la padece solamente va a observar un poco de flujo normal a través de su secreción vaginal, o en defecto una sensación de ardor al momento de orinar. También puede tener o presentar lo que es dolor durante el coito o el acto sexual. En el caso de los hombres, igual, pueden tener secreciones a través de su pene, una sensación de ardor o picor al orinar, y también una sensación de picazón y ardor alrededor del glande. Ya como te hablaba también de la sífilis, es causada también esta por bacterias. Esta también va a afectar lo que es área genital. Tenemos que tener muy pendiente que la mayoría, o tenemos que tener una alerta, que las enfermedades o infecciones de transmisión sexual, los más expuestos son los genitales, tanto femenino como masculino. Tenemos nosotros como mujer y los hombres que eh, conocer nuestra parte íntima, de saber cuando eso es tan maravilloso, de que incluso cuando se altera la flora bacteriana con un agente, sea por agua o algo simple, y ella se altera, su pH se altera, hay manifestaciones muy notorias, o hay flujos anormales, o hay una sensación de picazón de una vez. Entonces, hay que prestar un poco de atención a esos signos como de alarmas que nuestro propio cuerpo no puede estar dando. Te hablé acerca de la tricomona. No, ¿O solamente te la mencioné? la mencionaste solamente. Bien, la tricomona entonces es causada por un parásito. Esta se contagia a través de una persona infectada, o sea, la persona que la posee se la va a transmitir a través de un contacto sexual desprotegido o sin la protección adecuada, y lo que le va a causar es una vaginitis, un proceso de, incluso a las mujeres, de una secreción verdosa o amarillenta, con un olor muy fétido, muy desagradable, como con un olor a pescado podrido o dañado, le va a dar mucha comezón y mucho. Igual los hombres van a presentar estos mismos síntomas, comezón, ardor, secreción incluso por el pene. Entonces, es una voz de alerta de que cuando te pasen esas cosas o el paciente detecta en el momento esa situación, estamos frente a uno de los agentes causales de las infecciones de transmisión sexual. Y para hablarte de un gran virus, es el VPH, que se habla mucho sobre él, sobre el virus del papiloma humano. No sé si tú tienes alguna inquietud que te gustaría aclarar hoy conmigo, pero el virus del papiloma humano se dice que es el virus de transmisión, la infección de transmisión sexual más común en los Estados Unidos. Existen más de 100 tipos, o sea, más de 100 cepas de este virus. Ahora bien, su detección temprana, dependiendo, hay uno, dos o tres, dependiendo la etapa en que el VPH sea diagnosticado, esto va a influenciar en qué tan agresivo se pueda volver bien y llegar a producir un cáncer o llegar a producir ya la etapa de cáncer. Wow, muy interesante. Para el VPH se han hecho muchísimas campañas. Se ve ya que existe la vacuna, que las madres están pendientes ahora a vacunar a sus niñitas antes de tener una vida sexual activa, ponerle su vacuna contra el virus del VPH. Y ya para hablarte de otras de las infecciones, porque hay múltiples, está la gonorrea, está el VIH y está también la etapa de SIDA. Todas estas son enfermedades que están incluidas dentro de las infecciones de transmisión sexual. Te cedo la palabra por si. Te hice la pregunta de específicamente. ¿Sí me escuchas? ¿Cómo? Te hice la pregunta específicamente de sífilis, porque en un estudio realizado en 2016. Escucharte. Bien.
¿Escuchas? Te hice la pregunta sobre el sífilis de manera específica porque un estudio realizado en 2016 para la población trans detectó que el sífilis era la bacteria más común en la población trans, al igual que el herpes era el virus. Genital también, que no hablamos de eso, pero él también está en una de las... Y el herpes genital se puede presentar nada más, el herpes puede presentarse a nivel de genitales, pero también a nivel en otras áreas. Se puede manifestar a través, como tenemos, se tiene sexo oral, podemos manifestar el herpes labial también. Sí, y una de las inquietudes que había en la población trans, justamente por el cual señalan que es una de las posibilidades por la cual el herpes es una de las mayores incidencias en la población trans, es que en República Dominicana o en la mayoría de los países del Caribe, las personas no se cuidan, o sea, no tienen la prevención como un mecanismo de defensa. Aquí las personas usualmente Va al médico cuando tiene algo. cuando ya están enfermos. Entonces, como el herpes presenta un cuadro que a veces te sale una llaguita, pero se va. Entonces las personas se descuidan, no van al médico y esto va y viene y se mantiene en el cuerpo. Entonces, sí. Eso es muy común también en el caso de la sífilis, porque en la sífilis, en su temprana etapa, ella se puede presentar una llaguita, pero se puede, que no va a ser pequeñita, que no va a molestar, que va a estar ahí, que puede incluso inflamarte la cadena ganglionar más cercana, pero ya, a veces no pica, y si el cuerpo, o nosotros los latinos o dominicanos, vamos a ponerlo así, estamos muy acostumbrados que si hay algo que no te produce dolor, o que no está sangrando, o que no está mal, tú no vayas al médico por eso. Entonces, como la llaguita es pequeña, te salió, está ahí, ni te pica, ni te come, tú no le prestas mucha atención. Entonces, lo que pasa, ustedes, es que cuando venimos a prestarle atención es cuando ya ha sido un poco tardío. Recuerda que te comentaba ahorita que, que las llagas causadas por sífilis van a facilitar adquirir o contagiar el virus durante las relaciones sexuales, o sea, porque que va a haber un canal abierto. Exacto. Y de ahí entonces viene la siguiente pregunta. ¿De qué manera podemos prevenir una ITS? Oh, eso es fácil, vamos a fomentar la monogamia, o sea, tener una sola pareja. Tú sabes que eso en la población LGBT es muy difícil porque muchas de las mujeres trans ejercen el trabajo sexual de Entonces, prevenir. en ese caso, vamos a fomentar el uso correcto, siempre el uso correcto de los condones. O sea, que no exista una excusa, ni porque te conocí, ni porque lo hemos hecho 5 veces, ni porque ya eres mi amiguito, ni porque ya tenemos meses. Hay que fomentar el uso continuo del preservativo. De esta forma es que el riesgo de contraer una ITS puede bajar. Por ejemplo, yo que tengo experiencia con la población trans en algunas actividades, la mayoría de las trabajadoras sexuales sufren incluso violencia sin admitirlo como una violencia, porque a sabiendas de que las mujeres trans tienen menos oportunidades, las que ejercen el trabajo sexual, muchos clientes le ofrecen más dinero por tener relaciones sexuales sin protección. Y ellas que no tienen otra vía, otro mecanismo de incrementar sus ingresos económicos para obtener una mejor calidad de vida, acceden a ella. Por eso es que estos programas y estos tipos de... Y eso es maltrato, y eso es maltrato. Sí, donde se habla de prevención, Y violencia. son muy importantes porque hay muchas personas, muchas mujeres trans y cisgéneros que son violentadas sin saberlo por el hecho de que es su única fuente de ingreso. Y eso de alguna forma es una violencia, así sea psicológica, por su gestión, porque tú no tienes otra vía, sigue siendo un maltrato hacia las personas. Claro que sí, lo que tenemos es que intentar entregarle el grado de empoderamiento a ellas
para que entiendan el gran valor que tienen, o sea, porque lo primero es su salud, porque es verdad que lo están haciendo por el poder adquisitivo que lo que tienen o el nivel socioeconómico no le permiten ver más allá, pero que entiendan que sin salud, si no están con unos niveles óptimos de salud, no van a poder seguir ejerciendo el trabajo sexual. Entonces, concientizarla, comentar mucho en ellas sobre el uso correcto de condones. Hay algo muy importante que hay que también saber. Ellas tienen que conocer que existe un tipo de condón, porque hay personas que te dicen, ay, ¿y si yo hago alergia al látex? En este caso, Mónica, te pregunto, si hacemos alergia al látex, no puedo usar preservativo. Para esas situaciones están los condones de poliuretano, que son condones específicos para esas situaciones. Es bueno también que conozcan esto, que existe un condón para la persona que es alérgica al látex. Entre otras cosas, yo había escuchado que el papiloma humano es una ITS que su transmisión es más fácil incluso que el VIH, porque a Claro diferencia... que sí, claro que sí. Sí. Porque es a través de fluido, no necesariamente tiene que haber un coito total, no necesariamente tiene que haber una penetración en sí. Todos manejamos el término un poquito, una brochita, y en todo eso hay fluidos. Y aún en el sexo oral hay fluidos. Y el virus está en el borde del pene. O sea, no necesariamente tiene que haber una penetración. Y ahora, De hecho, podemos encontrar papiloma aquí en garganta. sí, yo, Así que la información que tienes es muy cierta. No necesariamente tiene que haber una penetración para tú adquirir el BPH. esta pregunta que te voy a hacer, te la voy a hacer basada desde mi ignorancia, porque he escuchado mucho este tema, lo hemos conversado en conversatorios, valga la redundancia, con la población, y es, ¿qué tan cierto es que por el toque con las manos de las verruguitas del papiloma humano se pueda transmitir? Porque escuché la historia de una persona que le tocó sin tener relaciones sexuales las verruguitas del papiloma que tenía una mujer en su entrepiernas, y luego esta persona dio positivo también al papiloma humano, y de ahí muchas personas empezaron a interrogar de qué tan cierto puede ser que solo el contacto con las verrugas del papiloma, aún sin tener una relación sexual, se pueda transmitir. No, Mónica. Desde mi punto, recuerda que como médico tengo que hablar basado en hechos, en medicina basada en evidencia. Y hasta el alcance de mis conocimientos, porque puede ser que saliera algo que todavía yo no me he enterado, que no me he enterado. No tengo evidencia o no he registrado una evidencia que porque tú toquetees una verruga de un BPH, tú lo vas a adquirir y mucho menos a dar positivo de una. No, ahí tiene que haber algo más. Pudo ser que esa persona dio positivo por coincidencia porque ya sí era positivo y al momento de tocarla quiso buscar un culpable y quiso decir, ah, fue al momento de yo toquetearte la tuya. Pero lo que te digo, yo no tengo la verdad absoluta, pero desde el punto de vista clínico, como hablamos en medicina basada en evidencia, no hay registro que diga que por toquetear una verruga de BPH vamos a estar positivo a BPH. Correcto. Yo pienso, entre los conversatorios también que hemos tenido, que las infecciones de transmisión sexual son un tabú todavía en República Dominicana, Sí, sí, claro que sí. porque son de sexo, todo lo que tiene que ver con el tema sexo, morbo, donde las personas pueden tender a juzgar a las demás como promiscua por tener una ITS. Muchas personas tienden a ocultar una infección de transmisión sexual justamente por ser juzgado como una persona promiscua, y estamos hablando de una infección que Que cualquiera está muy puesto. puede ser o no crónica, pero todo lo que tiene que ver con sexo acá en República Dominicana está muy
muy vetado. Y basado en... Y aquí hay mucho tabú, y tú sabes que el tabú más bien viene muy de la mano, muy, ¿cómo te diría? Viene muy pegadito de las eh, formaciones religiosas. Entonces, como nuestro país es un país muy creyente, educa a las niñitas desde muy temprana edad a que entender que incluso su sexualidad, si tú tienes una, dos, cinco parejas, ya tú estás mal cuando andas en pecado, tú andas faltándole al Señor. O sea, no necesariamente tú no tienes la oportunidad de explorar y vivir tu sexualidad. O sea, se te ataca, se te dice, mira, tú estás actuando mal. Entonces, ¿qué sucede con eso? Vienen conductas erróneas, vienen patrones de conductas que se siguen, se repiten de generación tras generación, porque como lo que yo hacía bien, se entiende que esto era lo correcto, yo se lo transmito a mi hija y así sigue la cadena. Un hecho está, nosotros los médicos vivimos mucho a las mujeres cuando se le quita la regla, comentan, ay doctor, o se acercan a un médico, o van, tú sabes que aquí la disponibilidad de medicamentos, la dispensación de medicamentos en cualquier farmacia no es penado, tú vas como si fuiste a un colmado, tú vas y dices quiero, y quiero, y quiero, y quiero, y te dan, y te dan, y te dan, sin ningún control. Entonces, es muy de costumbre, no te sorprenda que la mujer cuando se le quite la regla, se tome un antibiótico y se ponga un óvulo para limpiar, porque entiende que eso es su cielo, que tiene que estar limpia. ¿Qué sucede con esto? Que vamos arrastrando la flora normal. La flora, todos tenemos una flora bacteriana normal en nuestra vagina. Si ponemos óvulos, que son antibióticos, que son medicamentos, si lo ponemos frecuentemente sin ningún criterio médico, solamente porque a ti se te ocurrió que tú estás sucio y tú tienes que limpiar, no sé de qué, pero mucho con los tabúes entienden que es así, tú vas arrastrando esa flora bacteriana normal y tú quedas expuesta entonces o más vulnerable entonces a adquirir una infección de transmisión sexual. Mírate, fíjate cómo te viene el azar. Tú crees que te estás haciendo un bien y a la vez te puedes estar provocando un daño. Porque si tú vas dañando tu flora normal, que es la flora con que tu propia vagina ataca, si va a entrar un microorganismo, un agente causal que te va a agredir, esa flora es la que ataca y dice, ven, aquí no entre. Pero como tú te pones tanto óvulo mensualmente, tú vas debilitando esa flora, por ende, tú dejas un canal muy vulnerable entonces a tú adquirir cualquier tipo de enfermedad con mayor facilidad, con más propenso. Y hablando de tabú, vamos a hablar ahora de la ITS más conocida y más popular acá. Bueno, creo que en el mundo. En el mundo. ¿Qué es realmente el VIH? El VIH, como sus siglas lo significan, es el virus en sí, el virus de inmunodeficiencia humana. Es la presencia del virus en el cuerpo. Eso es el VIH. Y entonces, ¿qué es el SIDA? Ya el SIDA es el síndrome. Significa que es la etapa final de la infección. A ver si me doy a entender. No te me perdiste, ¿verdad? Hablamos de que el VIH es el virus. Y hablamos ahora de que el SIDA es la etapa final de la infección del VIH. Entonces, O sea, una persona tener perdóname, VIH y tener SIDA no es lo mismo. no necesariamente, porque el SIDA es la etapa en que ha evolucionado. Bien, porque tú puedes adquirir VIH y para manifestar la etapa ya, la etapa final de la infección del VIH, que es el SIDA, pueden transcurrir 10 años, 10, 8 años, 9 años, y luego tú manifestar. O un paciente recién diagnosticado con VIH que no lleve el tratamiento bien de lugar o que no asimile y no procese que sí de verdad tiene el virus en su cuerpo y se vaya por la vida como que no ha pasado nada. Esa persona de aquí a un tiempo va a venir con etapa SIDA, con la etapa de deterioro, con la etapa en donde la infección lo está atacando. Y no solo la infección, ahí pueden venir enfermedades oportunistas a atacarlo.
porque no ha recibido ningún tipo de terapia. Entonces, hablamos de que el VIH es el virus, la presencia del virus. Y cuando ya hablamos de SIDA, estamos hablando de la etapa final de la infección por VIH. O sea, no todas las personas con VIH, que quiero destacar, no todas las personas con VIH te van a desarrollar un SIDA, no necesariamente. Tú que conoces de este mundo, sabes que si un paciente de VIH recién diagnosticado es muy fiel y muy adherente a su terapia, va a ser una persona que va a vivir y se va a incursionar en la vida cotidiana, como tú, como yo y como todo el que pueda hacer una vida normal. Y no necesariamente tiene que llegar al estado de descompensación o el estado de deterioro de lo que es la etapa SIDA. Entonces, quiere decir que una persona a la que entra el virus a su cuerpo, primero está en etapa de VIH porque solamente tiene el virus. No necesariamente tiene que llegar a la etapa de SIDA, pero lo usual es que primero esté con VIH y luego pase a la etapa SIDA. Ahora, de ahí viene una pregunta. Una persona que ya está en la etapa SIDA puede volver a mejorar y solamente estar con el virus en su cuerpo sin tener SIDA. Sí, claro, es porque es una etapa. Eso va a depender del grado de deterioro que él esté. En cuanto él sea adherente bien a su tratamiento, se reintegre y esté alineado en su rutina de medicamento, tenga su carga viral suprimida, sea un buen adherente, puede mejorar su condición de etapa SIDA. Recuerda que es importante que el SIDA ocurre ya. La etapa SIDA va a ocurrir cuando la infección por el VIH ha dañado gravemente el sistema inmunológico. O sea, hay un daño. Es como una gripe, para explicártelo en un término mayano. Tú llegaste hoy al hospital y tú tienes un virus y tu virus es de gripe. Un proceso viral que de 3 a 5 días puede desaparecer con mucho abundante líquido, uso quizá de un mucolítico como más. Bien, si tú te vas por la vida y te olvidas de que tú tienes gripe y empiezas prácticas y conductas inadecuadas, en los que no guardas reposo, te duchas tarde de la noche, te quedas con el cabello con humedad, el aire acondicionado, no sales de piscina, consumes mucho alcohol, no llevas un ritmo de vida como, se puede decir, saludable para tú recuperarte en 3 o 5 días. ¿Qué va a pasar? Esa etapa de gripe o un proceso viral se te puede empezar a congestionar, puede empezar a infiltrar un bronquio y puede empezar a quedarse moco atrapado en el pulmón y ya la simple gripe se convierte en una bronquitis y luego en una neumonía. Entonces, el proceso que salía del cuadro fácilmente con un mucolítico, ahora va a necesitar un antibiótico y un poquito más de terapia, hay que hacer radiografía de tórax y darle seguimiento a ver cómo te ese pulmón, que no haya ningún tipo de infiltrado. Entonces van a aumentar las fiebres. Entonces, eso mismo pasa con el VIH. Llegaste en etapa de VIH, tienes el virus en tu cuerpo. El VIH va a dañar el sistema inmunológico, va a infectar las células. Pero ya cuando llega a etapa SIDA, hay un daño. La infección ya está ocurriendo un daño al sistema inmunitario. ¿Entiendes? Y este proceso puede tomar años en recuperarse. De hecho, mayormente a veces cuando un paciente ya entra en una etapa SIDA, si no se tiene un control absoluto de él, puede fallecer. Y una pregunta. Yo sé que esta es una pregunta que todo el mundo dirá, ¿y por qué Mónica pregunta eso? Pero tiene un motivo esta pregunta y es justo la pregunta que vendrá después. ¿Cuáles son las vías de transmisión para el VIH? ¿De qué manera se transmite el VIH? Mónica, te perdí.
Pues bien, como te preguntaba, ¿cuáles son las vías de transmisión? Parece que hemos perdido momentáneamente a nuestra panelista. Pues bien, Bastiana, entonces, ¿cuáles son las vías de transmisión del VIH? Muy excelente pregunta, Mónica, porque como hablamos ahorita acerca de los tabúes, de verdad que existe mucho tabúes referente al VIH. En pleno siglo XXI, o sea, tenemos gente todavía que piensa, ay, tú tienes VIH, no me abraces, ay, tú tienes VIH, yo no me voy a sentar en donde el paciente que tiene, donde el que se sentó tenía VIH. No obstante, a veces es tan cruel que el paciente diagnosticado con VIH en las propias familias lo aíslan, le dicen, mira, yo te voy a poner en un cuartito, yo te voy a dar comida en un platito y en un vasito diferente porque tú tienes VIH. Entonces es importantísimo que concienticemos a la población para que cualquier paciente que pueda adquirir o cualquier persona que pueda adquirir el virus tenga el grado de empoderamiento, de saber decir, no, 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 espérate, yo tengo VIH, pero yo puedo vivir una vida igual que tú, que estás viviendo sin VIH. Ahora bien, las vías de transmisión son exclusivamente, o sea, vamos a prestarle un poquito de atención a esta pregunta que acabas de ser tan importante, para ver si podemos a través de esta vía recalcar un poquito y frenar en el que se diga, no me siento en donde se siente el paciente con VIH. VIH se transmite por sexo vaginal, por sexo anal o por sexo oral, sin protección con una persona infectada. Para ver un VIH tiene que haber un positivo y una relación desprotegida. Compartir jeringas u otros utensilios en el consumo de drogas de una persona que tenga VIH. Una exposición prenatal. Me refiero a la exposición antes del nacimiento. Son aquellas madres que tienen una condición de VIH positiva y tienen el recién nacido y son desembarazadas, en vez de vía alta, son desembarazadas vía baja, o sea, a través del canal vaginal. Entonces, estas madres lactan a su paciente. Entonces, a través de esa vía hay una transmisión del virus. Si te hacen una transfusión sanguínea, no se hizo. Eso ya es prácticamente obsoleto o ambiguo, porque al momento de hacer una transfusión, a esa sangre se le hace todo tipo de analíticas, pero a través de una transfusión sanguínea, de una sangre infectada a un personal sano, a través de esa vía puede ser a través de trasplante de órganos, a un órgano infectado, valga la redundancia, o heridas profundas en accidente. Vamos a suponer hay un accidente múltiple y hay heridas expuestas, yo me corté una pierna, el otro se cortó un brazo y damos todo, y puede ser que recordemos que el VIH no se ve, no lo tenemos tatuado aquí, y podemos, aunque una persona se vea aparentemente sana, puede poseer el virus y en un momento de un accidente puede pasar, o en un momento de un accidente de riesgo laboral, un accidente médico, un paciente que sea conocido positivo, el médico en un procedimiento quirúrgico se cortó, se pinchó, aunque para todo esto luego existe una terapia en esos casos. No sé si eso lo abordemos más adelante, pero Sí, en lo el caso hablaremos de más un adelante. accidente puede pasar. Y otra pregunta que viene de lo mismo. Como justamente tú dijiste, mencionaste los tabúes, ¿de qué manera no se transmite el VIH que usualmente las personas piensan que sí? Ya mencionamos lo de sentarse, lo de abrazarte, besarte. Besarse. La gente piensa que si un mosquito me picó a mí, que tengo VIH, y te pica a ti que eres sano, se va a transmitir. No, 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 no. Eso no es así.
es tener el grado de saber bien la forma en cómo se transmite. Si sabemos bien de la forma en que se transmite, ya lo otro sabemos que no se transmite. O sea, si compartimos un vaso de bebida, si compartimos la misma cama, Si nos si secamos con compartimos... la misma toalla, he escuchado eso. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Si vamos a un hotel, imagínate, entonces sería un grado de aislamiento total que tendría que tener la persona viviendo con VIH, porque si la persona que vive con VIH va a un hotel y se acuesta en esa cama, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a botar? No se puede. Entonces, Pero por bueno, eso hay parámetros específicos de cómo sí se transmite. Entonces, partiendo de ahí, eh, podemos ver de qué forma no la vamos a obtener. pues muchísimas gracias, Bastiana. Hemos llegado a la mitad de nuestro conversatorio de hoy. Ahora vamos a hacer Ay, pero fue más rápido de lo que pensaba. vamos a hacer una pausa y vamos a volver en un segundo video. Así que puede ver el próximo video que estará siendo colgado también acá en las redes. Volvemos en breve. Chévere, Mónica.